Hola amigos, voy a tocar una partecita de una canción que se llama Bueno es. Ahora, un segundo. Ok. Ay, perdón, estaba esperando que se vaya, a que se ponga todo oscuro y no me había dado cuenta que esta parte era muy corta, así que bueno, ya seguro la han escuchado. Es una canción cristiana. Me gusta porque la letra, una parte de la letra dice, moraré en tus atrios, Dios. Ahora, es de Salmo 84, pero estaba mirando el Salmo 84 y no estoy diciendo que nada que ver, pero no es, o sea, sí tiene que ver, pero me hubiera gustado que sea más, me gusta cuando la letra es idéntica de una canción cuando es idéntica al Salmo. Ahora, la letra está buena, y está relacionada al Salmo 84, ¿no? Pero no es idéntico, pero es la verdad, amigos, o sea, cuando estemos con nuestro Señor, vamos a vivir en la casa del Señor, ¿no? O sea, la casa del Señor no es una casita, es algo inmenso y vamos a estar en su presencia. Y los atrios quiere decir como el patio, su jardín, va a ser lindísimo, va a ser lindísimo, va a ser, y va a ser, o sea, va a ser una eternidad, va a ser ahí. Y lo que estamos viviendo ahora, amigos, en este mundo, en esta vida, es una fracción de la eternidad, es una fracción. Y claro, en este mundo hay cosas buenas, ¿no? Y todas las cosas buenas que hay son de Dios, pero también hay cosas que no son buenas, ¿no? Porque estamos en este mundo, ¿no? Que lamentablemente ha sido contaminado por el pecado. Pero bueno, ahora, antes de seguir al Salmo, a Romanos, no vamos a seguir a Romanos 6. ¿Por qué? Porque no he podido conectar Romanos 5 con Romanos 6. Porque para empezar Romanos 6 hay que conectar una cosa de Romanos 5 que no lo conecté. Creo que lo leí de frente, lo leí así de pasada, pero hay que conectarlo porque si no, no tiene sentido. Entonces, entiendo que vamos a tener que volver a Romanos 5, pero no a todo. Y aquí tengo una Biblia y voy a leer así algunos versículos y vamos a ir conectando, ¿ok? Para poder enganchar bien de Romanos 5 a Romanos 6. Ahora, esta Biblia tiene la letra chica, así que voy a empezar en Romanos 5:12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ahora este es Adán, ¿no? Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, ya por herencia, nosotros hemos heredado el pecado de Adán, o sea, la naturaleza pecadora. A pesar que nosotros no hicimos, pero nuestro padre Adán sí lo hizo, así que por herencia, ¿no? Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Entonces, antes de la ley, o sea, desde Adán, desde la época de Adán hasta Moisés, no había la ley, pero había pecado, ¿no? Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Pero no estaba la ley puesta todavía, ¿no? Antes de Moisés, ¿no? No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es la figura del que había de venir. O sea, el 14 dice que
desde que entró el pecado, reinó la muerte, porque todos los seres humanos morimos. Entonces, desde que entró el pecado con Adán, ha reinado la muerte, ¿no? Hasta Moisés. Aun cuando no hicimos lo mismo que hizo Adán, reinó la muerte, ¿no? Pero sí hemos pecado, ¿no? Ahora dice, el 15 dice, pero el don no fue como la transgresión. El don quiere decir el regalo, ¿no? Es el regalo de Dios, la gracia de Dios. Bueno, la gracia es un regalo de Dios, ¿no? Porque nosotros todos siendo pecadores, Él nos da la oportunidad de estar con Él, de tener una relación con Él, con Dios. Porque nosotros, amigos, todos nacemos de nuestros padres, ¿verdad? Todos nacemos de nuestros padres separados de Dios. No nacemos de nuestros padres, pero después Él nos da una oportunidad para estar con Él, nos da esta gracia, ¿no? Gran parte, no sé si gran parte de nuestra vida tenemos es como un periodo de gracia para reunirnos con Dios a través de Jesucristo, ¿no? Entonces dice acá el 15, pero el don, o sea, don es el regalo, ¿no? Pero el regalo no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, o sea, pero el regalo no fue como el pecado, ¿no? De Adán, ¿no? Porque si por la transgresión de aquel uno, por si la transgresión de Adán, murieron los muchos, claro, todos heredamos la muerte por el pecado de Adán, ¿no? Abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre Jesucristo. O sea, así como todos heredamos la muerte por el pecado de Adán, por Jesucristo y su gracia, la gracia abunda mucho más. La gracia abunda mucho más. O sea, por un hombre, Adán, heredamos la muerte, pero por otro hombre, no heredamos, por otro hombre, recibimos la gracia a muchos. La gracia es dada a muchos a través de Jesucristo, ¿no? Y con el don, con el regalo, no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Entonces, uno pecó, Adán pecó, entonces por ese pecado no solamente trajo la muerte, sino trajo juicio, ¿no? Porque Dios es un juez y tiene que juzgar, entonces los pecados son malos. Entonces, vino el pecado a través de uno, después el juicio y después la condenación, ¿verdad? Pecado, juicio, condenación. Pero, ¿qué pasó? Después hubieron muchos pecados, entraron muchos pecados y de ahí vino la gracia, o sea, el regalo de la gracia para justificación. O sea, es una lógica que humanamente no tiene sentido, pero es una lógica de Dios, que Dios nos ama tanto que Él abre un camino donde no hay camino. O sea, todos pecamos, después de nuestros pecados merecen juicio, ¿verdad? Porque son malos y después del juicio viene condenación. Pero en todo esto, Dios abre un camino, ¿no? Después, ¿qué pasó? Después de que surgieron muchos pecados, Dios puso una gracia, puso la gracia a través de Jesucristo. Y a través de esta gracia, si recibimos la salvación de Jesucristo, somos justificados. O sea, Dios abrió un camino donde no hay camino, ¿no? Entonces seguimos. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, o sea, por la transgresión de Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Entonces, por la transgresión, por el pecado de Adán, reinó la muerte, claro, porque desde Adán todos morimos, todo el ser humano muere, todos los seres humanos mueren, ¿no? Mucho más reinará en vida por uno solo Jesucristo. Entonces, cuando ya
Jesucristo vino y pagó por nuestros pecados y resucitó, entonces a nosotros creer en Jesucristo recibimos su gracia y reinaremos en vida con la gracia de Él que nos limpia nuestros pecados y nos hace justos, ¿no? Seguimos, 18. Así que como por la transgresión de uno, por el pecado de Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces, como con el pecado de Adán vino la condenación a todos los seres humanos, así por la justicia de Jesucristo viene la justificación de vida para aquellos que recibimos su salvación, ¿no? Porque así como, estamos en el 19, ¿no? Porque así como por la desobediencia de un hombre, de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Entonces, por la desobediencia de Adán, los muchos seres humanos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de Jesucristo, ¿no? Los muchos seres humanos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Ahora esta es la parte que es un poquito extraña, difícil de entender, pero amigos, ya sabemos que Dios ha abierto un camino donde no hay camino, ¿no? Ha abierto un camino porque nos ama tanto. Ha puesto su gracia, este, su gracia para que nos salvase, ¿no? Donde no había manera porque somos pecadores, ¿no? Pero así es, no hay nada imposible para Dios. Entonces, y la lógica humana no es como las cosas de Dios, nada que ver, ¿no? Entonces, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Entonces uno dice, qué raro, ¿qué? Entonces, ¿qué pasó acá? Ya antes de la ley de Moisés había pecado, ¿verdad? Pero la ley nos decía más claramente en qué estábamos mal, ¿no? La ley, ya antes de la ley, la gente mentía o hurtaba o hacía cosas terribles, pero la ley nos dice claramente, no hurtar, no mentir, no matar, no cometer adulterio, ¿no? Entonces, cuando entró la ley, el pecado se multiplicó, era más claro, más evidente los pecados. Entonces, ¿qué dice acá? Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces, así como el pecado abundó después de que entró la gracia se hizo más grande aún, abundó más la gracia, ¿no? Esa es la lógica de Dios, no es la lógica humana. Abundó más, y gracias a Dios por su lógica, porque si no estaríamos perdidos, ¿no? Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Entonces, por así como el pecado reinó para muerte, una vez que entró el pecado, todos morimos, amigos. Después, también la gracia, cuando entró la gracia a través de Jesucristo, reina justicia para vida eterna en nuestro Salvador Jesucristo. Entonces, una vez que nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo, Él no solamente que Él nos borra nuestros pecados, nos da su Espíritu Santo, nos salva, amigos, nos salva de juicio, de condenación y nos da vida. Ahora, en este cuerpo, no, seguramente, bueno, si todavía no viene Jesús, vamos a nuestro cuerpo, este cuerpo va a morir, pero nuestro espíritu va a vivir. Con Él va a vivir. Vamos a estar en su presencia y en algún momento vamos a recibir un cuerpo nuevo, glorificado. Entonces, solo Jesucristo nos puede dar eso, como mediante la fe, creyendo en quién es el Jesucristo y qué hizo por nosotros para salvarnos. Murió en la cruz, pagando por nuestros pecados y murió y resucitó. Entonces, la fe es fundamental. Ya lo vimos aquí en Romanos. Solamente por fe podemos ser salvos, justificados y todas estas maravillas, ¿no? Recibir la gracia de Dios, ¿no? De tener una relación con Dios, que Dios al recibir su salvación, al recibir la salvación de Jesucristo,
Dios Padre, el Padre de Jesucristo, se vuelve nuestro Padre, Él nos adopta. Entonces es una cosa, no hay nada más importante que la salvación de Jesucristo, amigos, no hay nada más importante. Entonces, aquí algo que para nosotros no es lógico, Dios lo ha hecho lógico. Entonces, voy a leer un versículo más porque quería conectar el capítulo 5 con el 6. El capítulo 6 empieza, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. ¿Por qué dice eso? Porque como en el capítulo 5 dice que el pecado, desde que entró la ley, el pecado abundó mucho y como el pecado abundó mucho, la gracia abundó más. Entonces, ¿qué? ¿Seguiremos en el pecado para que la gracia abunde? No, ¿verdad? No, la respuesta es no, nos vamos a quedar ahí y si Dios quiere, seguimos mañana.